Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Como siempre, es un privilegio estar acá para hablar y predicar de la palabra del Señor. Hace unos meses venimos tratando una serie de predicaciones basada en un libro de discipulado escrito por el pastor Eleazar Bermúdez. El libro se llama Formando un carácter cristocéntrico y las predicaciones que hemos estado haciendo las hemos llamado Mi carácter o Nuestro carácter en Cristo. Hemos hablado de varios valores que conforman un carácter centrado en Cristo. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la santidad, hemos hablado de la obediencia. Hoy vamos a hablar de la pureza. Y hemos titulado esta predicación El camino a la pureza. Cuando leíamos hoy en el Salmo 24, los primeros dos versos que leemos afirman una verdad grandiosa. Dios es el dueño de todo lo que existe, es el dueño de la creación. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él, el Dios Santo, creó todo lo que podemos ver, todo lo que podemos percibir, todo lo que tenemos, todo lo que usamos, todo proviene de él. Nosotros mismos provenimos de él. Y el mismo salmista en los siguientes versículos, en el verso 3 y el verso 4, se hace una pregunta que es importantísima, porque en esto, cometer un error en esto que se va a preguntar el salmista podría ser fatal, y fue fatal para algunas personas, como lo vemos en la Biblia. Dice en el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Se pregunta, ¿quién podrá entrar a la presencia de ese magnífico ser que de la nada lo creó todo? Un ser, una persona con un poder tal que podría borrar la existencia de todo lo que conocemos simplemente con pensarlo. ¿Cómo nosotros, a quién de nosotros, criaturas finitas, y no solamente finitas, sino pecadoras, podrá entrar a la presencia de ese Dios limpio, santo, puro, bueno? ¿Cómo llegamos desde aquí hasta allá? La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que todos nosotros tenemos pecado y el pecado no es compatible con la santidad. La santidad, según lo define la Biblia, es separación del pecado. Para ser santos tendríamos que estar separados del pecado, pero el pecado está inmerso en lo que nosotros somos. ¿Cómo podemos entrar a la presencia de Dios? Por eso Romanos 3:23 dice que estamos destituidos o separados, excluidos de la presencia de Dios. Y quiero que recordemos, mientras vamos avanzando con la predicación y en la semana después que hayamos predicado esto y que meditemos en esta palabra, que el camino a la pureza es uno de vigilancia constante, de santidad y de discernimiento espiritual. Un camino de vigilancia constante, de santidad y de discernimiento espiritual. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 22, le escribe a su discípulo, a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Timoteo fue un creyente de la zona de Galacia. Él vivía, si mal no recuerdo, en Listra, y allí lo encontró Pablo, o lo encontró la predicación del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. No se le menciona todavía allí, pero allí vivía él, su madre, su abuela,
Su madre era judía, su abuela también, pero su padre era griego. Y por medio de la predicación de la palabra que el apóstol Pablo tuvo en esa zona, por medio de la instrucción que su misma madre le había dado en las cosas del Señor, este muchacho vino a conocer a Cristo. Creció de tal manera que cuando Pablo volvió a pasar por la zona de Galacia en su segundo viaje, todos los hermanos daban buen testimonio de él, y quiso Pablo llevarlo con él al resto de su viaje. Se convirtió, a medida que avanzó en su ministerio junto con el apóstol Pablo, en un hombre en quien el apóstol confiaba mucho. En una oportunidad lo dejó en Filipos, ordenando las cosas, porque tuvo que salir de allí apresuradamente, como era común en la vida del apóstol Pablo. Le envió a Macedonia para confirmar a los hermanos en la fe, y también le dejó en una oportunidad en Éfeso para corregir errores en las iglesias de la ciudad de Éfeso. De hecho, esta carta la escribe el apóstol Pablo para guiar a Timoteo en esa misión de corrección, de organización de la iglesia en esa ciudad de Asia Menor, en Éfeso. Y hay un énfasis particular en esa carta en la parte de los oficios, o los oficiales, los oficiales que se nombraban en las iglesias. Me refiero a los pastores y a los diáconos. En esta carta se presentan los requisitos o, digamos, las características del carácter de una persona o de un creyente para que pudiera ser o bien obispo o pastor o diácono. En el capítulo 3 vemos eso. Y también vemos recomendaciones que le da el apóstol a Timoteo en cuanto a cómo manejar las correcciones que tenía que hacer, la reorganización que tenía que hacer el ministerio de los ancianos, de los obispos, de los pastores en esa iglesia en Éfeso. El problema allí era que se habían empezado a colar ciertas doctrinas, ciertas falsas doctrinas, y se habían empezado a esparcir por la iglesia. En alguna medida tenían que ver con la misma doctrina, llamémosla infecciosa, de los judaizantes, de aquellos que decían que el creyente tenía que circuncidarse para poder ser salvo, de aquellos que decían que se tenía que guardar toda la ley de Moisés para poder ser salvo. Y también otras doctrinas que estaban surgiendo en aquel entonces, en aquella región. Y pues mucho de lo que estaba pasando en la iglesia había sido provocado por quizá un ministerio, el ministerio de los ancianos mal dirigido, mal enfocado, mal planteado, y había que corregir aquello. Los pastores, los maestros, los obispos en las iglesias, es sinónimo cuando hablamos de ancianos, pastores, obispos, es lo mismo. Tienen el deber de alimentar a la congregación, sobre todo con el ministerio de la palabra y de la oración. Y si hay una falla allí, el resto de la congregación va a sentir los efectos de eso. Vamos a empezar a ver cómo esas falsas doctrinas, esas falsas creencias se esparcen y crecen en medio del pueblo de Dios. Por eso Pablo se enfoca muchísimo en esto. Y en este verso, lo primero que vemos, o no lo primero, porque voy a ir como de atrás, de la última parte a la primera, en el versículo 22. Lo primero que quiero que veamos es que él le manda a Timoteo, consérvate puro. Ahora, ¿qué entendemos por pureza? ¿Qué es estar puro? Es estar libre de toda mezcla de otra cosa, libre de contaminación. Los metales, sobre todo los metales preciosos, aumentan su valor de acuerdo con su pureza. Uno no extrae el oro de la tierra en su estado puro, ni la plata tampoco. Tienen impurezas, tienen contaminación y se someten a ciertos procesos para ir eliminando progresivamente todas las impurezas. Los que trabajan con la plata, los que la purifican, sobre todo los que conocen los procesos antiguos para limpiar la plata, se les pregunta a veces, ¿cómo sabes que ya alcanzaste el nivel de pureza que buscas? Bueno, cuando yo pueda ver mi rostro reflejado en el metal líquido, está listo.
Cuando yo pueda ver mi rostro reflejado en el metal líquido, está listo. El metal se somete a procesos de limpieza, se somete a altas temperaturas, se empieza a eliminar todo aquello que no forma parte de ese metal, todo lo que lo contamina, hasta que queda en un estado de pureza. Entonces es eso, estar libre de toda mezcla de otra cosa, y espiritualmente se refiere a estar limpio de pecado. El apóstol le dice a Timoteo, consérvate puro. La palabra consérvate es importante en esta frase. Significa atender algo cuidadosamente, cuidar de ello continuamente, con la finalidad de preservarlo tal como está. No es simplemente la vigilancia que a lo mejor tiene un guardia con un prisionero, sino es el vigilar atenta y cuidadosamente aquella cosa que se te ha entregado con el fin de que no sea dañada, pervertida, corrompida. ¿Por qué le dice esto a Timoteo? Como ya les dije, él tenía la misión de entrar a corregir y reorganizar muchas cosas en la iglesia de Éfeso. Ahora imagínense un hombre con esa responsabilidad, cuyas acciones y decisiones podían impactar positiva o negativamente a toda una iglesia. Y estamos hablando de una iglesia enorme, una gran cantidad de personas. Si de él, que estaba llamado a corregir y a limpiar y a poner en orden las cosas, si de él surgía pecado que afectara esas decisiones y esas acciones, su ejemplo estaba comprometido e iba a impactar negativamente en todo lo que él hiciera allí en la iglesia. Le decía a Timoteo, por tu propio bien y por tu propia responsabilidad delante de Dios, mantente puro, no permitas que el pecado te contamine. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿qué cosa debemos vigilar para poder mantenernos puros? Quizá la conducta. En Mateo capítulo 15, versos del 17 al 18, podemos leer esto. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El Señor Jesús le dijo esas palabras a sus discípulos no, a los fariseos, cuando le reclamaban que sus discípulos comían sin haberse limpiado las manos. Porque ellos se limpiaban muchas veces las manos y lavaban los platos y los vasos muchas veces. Y si no lo hacían así, no comían. Y el Señor les dice, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que está afuera? No, la contaminación viene del corazón. ¿Qué quiero decirles con esto? La transformación y la limpieza que Dios hace en nosotros no empieza de afuera hacia adentro. Mi conducta no va a cambiar lo que soy. Yo puedo vigilar todo lo que quiera mis acciones. Si mi corazón no es impactado y transformado, de nada vale. Como diría el refrán popular, aunque se vista de seda, mona se queda. No importa lo que hagamos en nuestro exterior. Si en nuestro corazón sigue manando el pecado, seguiremos siendo impuros y contaminados. Y el Señor lo dice en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué llamo a colación este texto? Porque muchas veces nos centramos en cuidar la conducta y lamentablemente muchas veces ni siquiera es la nuestra la que cuidamos, sino la del hermano. Y nos ponemos a ver lo que hace y no hace el hermano, pero no miramos hacia adentro, hacia nuestro propio corazón, donde probablemente haya unas cuantas cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hermano, arréglate cuando yo mismo estoy dañado? No quiere decir que no podamos corregir, entiéndanme muy bien, pero es que a veces llamamos la atención sobre cosas que realmente no tienen un efecto purificador, santificador en la vida de la gente. Llamamos la atención sobre cosas que no pierden a las personas y dejamos que pasen otras cosas, hermanos, que tienen atada a la gente, encadenadas al pecado. Hacemos alboroto a veces por algunas cosas que en la Biblia ni siquiera aparecen.
Y muchas veces en nuestros propios corazones hay mentira, hay chisme, hay envidia, hay mala intención. Pero como eso no se ve, como eso nadie lo ve, estamos tranquilos. Le digo una cosa, contra lo que estamos viendo externamente de nuestros hermanos no hay nada en la Biblia, muchas veces. Pero contra lo que les acabo de decir, contra la mentira, contra el chisme, contra la mala intención, contra la envidia, hay mandamiento en la palabra. No puedo ayudar a mi hermano si antes no me ayudo yo. ¿A dónde quiero llegar? No tenemos que cuidar solamente lo externo. Es bueno cuidar cómo nos comportamos, pero hay que ver el corazón. El corazón es lo que se contamina y lo que nos contamina. Del corazón mana el pecado del hombre. Las cosas que nos matan están dentro de nosotros. Proverbios 4:23 ya nos recomendaba, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, viene de nuestro corazón, no de las cosas que hacemos. En otras palabras, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, porque está en nuestra naturaleza pecar. Y la pregunta para nosotros es, ¿a qué se está inclinando nuestro corazón hoy? ¿A qué nos está arrastrando nuestro corazón hoy? ¿A dónde nos está guiando nuestro corazón? Eso es lo que tenemos que vigilar, eso es lo que tenemos que tener cuidado de proteger. ¿Se está metiendo el pecado en mi corazón? ¿Me está llevando mi corazón al pecado, a la injusticia, a la iniquidad? ¿O me está guiando a Dios? Hay que cuidar nuestro corazón, hay que vigilarlo con atención y constancia. Lo segundo que decíamos en la introducción es que el camino a la pureza es un camino de santidad. Dice en el verso, ni participes de pecados ajenos. Eso es en Timoteo 5:22. Y pregunto, ¿qué es la santidad? ¿Entendemos lo que significa la palabra santidad? Algo santo es algo que ha sido apartado para un uso particular. Si se dan cuenta, cuando hablaba del lugar santo en el tabernáculo, en el templo, se refería a eso, que era un lugar en donde solamente ciertos siervos podían entrar. Y el lugar santísimo era exclusivo para que entrara el sumo sacerdote. Y eso una sola vez en el año. Y de la manera adecuada. Porque eran lugares que habían sido apartados para un uso particular de adoración al Señor. Y al que no podían entrar simplemente porque estaban contaminados. Los sacerdotes mismos tenían que observar ciertas cosas para su purificación. Que sí, eran ceremonias externas, pero representaban la limpieza de corazón de esos hombres, o que pedía Dios de esos hombres. La santidad entonces es separarse del pecado. Dios ya nos ha santificado en Cristo, nos ha apartado para su servicio, para llevar la vida con Él. Pero ahora mismo estamos siendo santificados, purificados del pecado, y nosotros debemos buscar eso, estar apartados, separados del pecado, tanto en lo que se manifiesta visiblemente como lo que mora y habita nuestro corazón. Dice, no participes de pecados ajenos. Y me pregunto, ¿qué significa la palabra participar? Es una palabra que deriva de la palabra comunión, y comunión significa compartir, tomar parte de, tener en común algo. En el contexto bíblico, lo más sencillo que puedo decir de la palabra es compartir las cosas de Cristo. Nosotros estamos aquí hoy reunidos para compartir unos con otros las cosas de Cristo. Pero en este caso lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, no cometas el error de compartir la inmundicia de los demás, de tomar parte en los pecados de otros. ¿Por qué le dice esto a Timoteo? En los versos previos al versículo 22 le hace algunas recomendaciones Pablo a Timoteo. Primero habla de que los ancianos que se ocupan en la enseñanza sean tenidos por dignos de doble honor. Lo que me hace pensar que a lo mejor la iglesia no estaba cuidando de sus pastores.
También le dice que no admita acusación contra un anciano sin que haya 2 o 3 testigos que la sostengan, lo cual quizá me habla también de que se habían emprendido algunas acciones injustas contra algunos de los pastores en la iglesia. Pero también dice que al que es acusado justamente, aún entre los pastores y los ancianos, se le reprenda públicamente para que los demás vean y tengan ejemplo. Es decir, que sea justo en reprender y disciplinar, así sea un pastor, un diácono, un anciano, quien sea. Y en todo esto le recomienda a Timoteo, no tengas prejuicios. Es decir, cuando tenemos un prejuicio, es una idea o un concepto que tenemos de algo o de una persona, que lo hemos adquirido previamente a conocer a esa persona. Existen prejuicios de muchos tipos, los prejuicios raciales, por ejemplo, donde personas creen que a lo mejor miembros de una determinada raza son inferiores o son superiores. Eso es un prejuicio, eso está infundado. Hay prejuicios sociales, donde hay gente que piensa que porque no tienes nada no vales, o que vales mucho porque tienes mucho. Prejuicio es una idea infundada que has adquirido de alguna noción o concepto que tienes tú preconcebido antes, sin conocer a la persona, sin conocer el caso, sin conocer la situación. Y Pablo le dice, no hagas eso. No permitas que tus prejuicios, o no tengas prejuicios más bien, pero si los tienes, elimínalos, que no afecten tu trabajo, tu misión en lo que estás haciendo en reorganizar aquella iglesia. Y le dice también, no tengas parcialidad, que cuando estés juzgando y acomodando las cosas, la preferencia no tenga un lugar. Yo soy amigo de Moisés. A él no lo vamos a tratar tan mal. Le vamos a dejar pasar esta o aquella cosita. Pero a mí no me cae bien Goyo. A ese sí le vamos a dar con el garrote. Eso es parcialidad. Tener alguna preferencia, hacer acepción de alguna persona, simplemente por relación o por agrado o por lo que sea. Estas dos cosas, no solamente el prejuicio y la parcialidad, no solamente nos afectan voluntariamente, o sea, queremos hacerlo así, sino que muchas veces es subconsciente la relación que tenemos con una persona o cosas que prejuicios pues que nos afectan a nosotros, influyen en nuestras decisiones a veces sin que nos demos cuenta. Tenemos que estar atentos con eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no participes de nada de eso. No participes de nada de eso. Si no reconocen a los ancianos como deben reconocerlos, encárgate tú de que lo hagan. Reconóceles. No participes en una acusación injusta ni contra ancianos, ni contra hermanos, ni contra nadie. Si vas a juzgar algún caso, júzgalo justamente. No hagas acepción de personas. En el contexto en el que estaba Timoteo, lo que le está diciendo Pablo es eso. Ahora, nosotros vivimos en el contexto de la iglesia, en el contexto también de nuestra vida familiar, de trabajo. ¿Cómo separarnos del pecado? Algo hablamos ya cuando hablamos de la obediencia y decíamos que la manera más obvia de separarnos del pecado es no cometer el pecado, no hacerlo. Pero no es la única manera. A veces podemos participar en el pecado porque teniendo la posibilidad de oponernos al pecado, no lo hacemos. Cerramos nuestra boca y dejamos que siga. A veces aconsejamos o animamos a la persona en una dirección errónea, equivocada, mala. Le estamos guiando al pecado. Así participamos también del pecado de otros. A veces consentimos el pecado, le damos nuestra aprobación, a lo mejor no verbal ni explícitamente, pero lo consentimos a lo mejor con alguna acción, algún gesto que hace pensar que lo aprobamos. O simplemente estamos consintiéndolo en nuestro corazón, estamos de acuerdo con el que lo está haciendo, estamos participando del pecado. A veces lo celebramos y usted dirá, oye, pero ¿qué hermano cristiano va a celebrar el pecado? Cada vez que uno ve o escucha, vamos a ponerlo con la televisión, que ves un programa. Lamentablemente hoy la televisión prospera con el pecado. Y a veces no de una manera grosera, abierta, sino muchas veces de una manera sutil.
A lo mejor nos reímos del personaje que se está escapando por la ventana de un cuarto y llega el esposo a la casa. Resulta que el hombre estaba escapándose del cuarto de la esposa del que estaba llegando. Y sucede una situación chusca, graciosa, el hombre se cae, se tropieza, y nos reímos de eso, y no vemos todo lo que está envuelto allí. Nos reímos a lo mejor de alguien que aparece en un programa de televisión con una borrachera, y solamente estoy hablando de mirar la televisión. Hermanos, démonos cuenta, estamos celebrando el pecado, estamos aplaudiendo la pecaminosidad, pensamos que eso puede ser gracioso. Yo me pregunto, ¿Dios se estará riendo de eso? Y pensemos, su Hijo fue clavado en una cruz para pagar por esos pecados. ¿Se reirá Dios de eso? No lo creo. A veces lo minimizamos y decimos, bueno, pero es que estos son otros tiempos, eso es normal, no se ha atrasado. Minimizamos el pecado y no pensamos que por más pequeño que pudiera ser en realidad, le costó la vida a Cristo, un dolor espantoso y una muerte horrorosa en una cruz. Minimizamos el pecado y con eso nos hacemos partícipes del pecado. Cuando decimos una mentirita blanca, cuando decimos, bueno, solamente por esta vez, lo estamos minimizando porque aunque en toda la historia del mundo solamente se hubiera cometido ese pecadito que usted está diciendo solamente por esta vez, Cristo murió por ese pecado. Al minimizarlo, participamos del pecado. Tenemos que comprender, hermanos, que el pecado en todas sus formas, en todas sus medidas, es desagradable a Dios. Ofende la santidad de Dios. Y necesitamos separarnos de todas las formas que tengamos conciencia en la que nos podamos separar. Mantenernos apartados de eso. Si usted se viste de blanco con su ropita nueva, usted no va a ir voluntariamente a un charco de pantano, a brincar y a salpicar para que se le manche la ropa. Como cristianos también debemos entender que hemos sido renovados y no debemos ir al charco del pecado a brincar y a salpicarnos o a que nos salpiquen con él. Y la pregunta hoy es, ¿de qué tenemos que separarnos en nuestras vidas? ¿De qué tenemos que apartarnos en nuestras vidas para ser santos? ¿Qué tenemos que dejar a un lado para poder estar en santidad? Y la tercera cosa que decía en la introducción es que el camino a la pureza es un camino de discernimiento espiritual. Dice allí en el verso 22 del capítulo 5 de 1 Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y aquí llegamos a un punto interesante de la predicación, del mensaje. La imposición de manos hoy es una práctica que entre las diferentes denominaciones es controversial. Algunos la entienden de una forma, otros de otra. Pero si vamos a la palabra encontraremos guías bastante claras acerca de lo que significa imponer las manos. En el Antiguo Testamento encontramos gente que impuso las manos para bendecir, gente que impuso las manos para nombrar un sucesor en un cargo o a una persona para un cargo. Encontramos también en el sistema de los sacrificios del templo, cuando ibas a llevar al animalito a que lo mataran, la persona ponía las manos en la cabeza del animal. Y esto era como un medio de reconocimiento de que ese animalito iba como un sustituto tuyo a morir por tus pecados o por tu pecado. Porque si, vamos, según la ley, el que debería morirse eres tú. Pero el Señor aceptaba que presentaras el animalito como sustituto y llevara tu culpa. Y en otros casos vimos de sanaciones que se daban por la imposición de manos. No eran abundantes, pero habían algunas, o por lo menos esperaban que así sucediera. El sirio, Naamán creo que se llamaba, cuando fue a ver Eliseo decía, cuando lo mandó a lavarse en el Jordán, dijo, bueno, yo esperaba que este hombre iba a tocar la herida y la iba a sanar, pero me está mandando a lavarme en ese río de agua sucia. Él esperaba ver obrar una sanación por medio de la imposición de manos, lo que nos hace pensar que en aquella época pudiera ser una práctica común, pues, entre las naciones.
Ahora pasamos al Nuevo Testamento y vemos en los Evangelios que muchos de los usos en el Antiguo Testamento permanecieron, sobre todo en los Evangelios y en los Hechos. El Señor puso sus manos sobre los niños y los bendijo. En Hechos vimos cómo se nombraron diáconos imponiéndole las manos. A Pablo y a Bernabé los mandaron a predicar imponiéndole las manos. Vemos también muchas sanaciones que el Señor hizo por poner las manos sobre el enfermo. Incluso vemos pasajes en los Hechos que hablan de que se le puso las manos a cierto creyente, a cierta persona, y vino sobre él el Espíritu con manifestaciones de dones, como hablar en lenguas y todas estas cosas. Pero cuando entramos en las epístolas, solamente vemos una forma de usar la imposición de manos. Y era la de nombrar a hermanos, a creyentes, ordenarles para un cargo, una posición, un oficio, o para encomendarlos a alguna misión, como vemos que sucedió con Pablo y con Bernabé. Al mismo Timoteo lo ordenaron para la misión que tenía que cumplir allí en Éfeso, con imposición de manos. Y a lo que se está refiriendo Pablo aquí, si lo ponemos en su contexto, vemos que Timoteo está trabajando con ancianos, seguramente algunos habrán tenido que separarlo del pastorado, pero es probable que a otros también hayan tenido que nombrarlos. Y lo que le está diciendo Pablo: no le impongas las manos con ligereza a ninguno, no nombres, no ordenes pastores. Cuando dice con ligereza, habla de apresuradamente, sin prudencia. No montes a ninguno, no le pongas las manos a ninguno, no te identifiques con ninguno para nombrarlo anciano o pastor. Sé prudente con eso. También podemos tener el caso de a lo mejor un anciano que hubiera estado disciplinado y en algún caso lo restauraste, pues, o lo vas a restaurar a su oficio. No seas ligero con eso, no te apresures, no vayas, no corras a nombrar pastores, ancianos, sin antes haberlo pensado. Más adelante, en los versos 24 y 25 de este pasaje de 1 Timoteo, él le dice que los pecados de algunos hombres se revelan incluso antes de que vengan a juicio, ¿verdad? Pero a otros se les mantienen ocultos, no se les revelan sino después, no se les descubren los pecados sino después. Y también dice que las buenas obras se hacen manifiestas y así también las malas. Lo que yo entiendo de esto es que le dice a Timoteo, cuando le dice no impongas apresuradamente las manos, ten paciencia, ten prudencia, observa a la persona. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Sobre todo en la iglesia, hermano, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de conocer personas. Porque vienen hermanos nuevos a la iglesia, porque salimos y predicamos y conocemos personas. Y también como seres humanos, muchas veces estamos en el movimiento normal de la vida y... Ahora, la pregunta es, nosotros tenemos que estar abiertos a todo esto. Debemos tratar con amor, con afecto a todos. No solamente a nuestros hermanos, sino a todos. Pero una cosa es la amabilidad y otra cosa es el abrir tu intimidad, tu vida. Establecemos a veces relaciones demasiado profundas con personas que sin nosotros haber ni siquiera pensado en cómo nos afectará en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. Hoy pienso rápidamente en el mandato que hace Pablo a los Corintios: no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Y a veces solamente lo aplicamos a una relación entre un cristiano y una persona que no conoce a Cristo. Pero también sucede entre hermanos cristianos. Y entonces vemos que no prestamos atención a eso. No solamente, y vuelvo a la primera impresión que todos tenemos de este verso, no solamente lo hacemos a veces entre nosotros mismos y de repente permitimos que esta relación profundice más allá de donde debería y empieza a afectarnos, empieza a impactar nuestra vida, la influencia de esa otra persona. Pero a veces, al no tener paciencia, empezamos relaciones profundas o muy íntimas con personas que no conocen al Señor. El caso de los noviazgos es uno de ellos. Amistades estrechas, íntimas. A veces no solamente con personas que no conocen a Cristo, sino con personas que abiertamente se oponen al Evangelio. Personas cuya vida no da evidencia
ni siquiera de tener un temor ligero de algo que se parezca a Dios. Nada, nada. Y entonces hacemos estas cosas y esperamos que no suceda nada malo, que el Señor redima todo eso. Pero ¿cómo esperamos eso si el mismo Señor nos advirtió? Nos dijo, no se metan en eso. Hermanos, así como Pablo le dijo a Timoteo, no te apresures con las personas con las que vas a colocar en esos cargos de importancia, les digo hoy, hermanos, no permitan, no se apresuren a permitir que otra persona invada o entre en su intimidad sin saber qué influencia va a ejercer. Su corazón, su familia, su casa son círculos que usted debe mantener lo más sagrado que pueda, cuidarlos y protegerlos. No quiere decir que no recibamos al pecador, que no recibamos al hermano que a lo mejor se equivocó, que no recibamos al débil, porque nosotros mismos también somos pecadores, nos equivocamos, somos inmaduros, somos débiles. Lo que quiere decir, hermanos, es que tengamos discernimiento de hasta dónde participamos con ellos, de hasta dónde les permitimos a ellos participar con nosotros. Y un discernimiento espiritual, no humano, porque humanamente vamos a cometer errores con esto. ¿Qué relaciones hay en nuestras vidas que nos están arrastrando hacia el pecado y la contaminación? ¿Qué personas hay en nuestra vida, han entrado en nuestros hogares, nuestras familias? ¿Qué influencias hemos permitido que pongan en peligro nuestro hogar, nuestra vida, nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia? Esa es la pregunta hoy. Hemos hablado hoy de 3 componentes del camino a la pureza: una vigilancia constante, santidad y discernimiento espiritual. Pero no habría predicado completo hoy si no les digo que esas 3 cosas son insuficientes. Y usted dirá, bueno, el hermano se volvió loco, me acaba de pasar media hora predicándome esto y ahora me dice que eso no sirve. No dije que no sirva, dije que es insuficiente. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que vigilar nuestro corazón, pero ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestros propios corazones. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tampoco tenemos la capacidad de andar en santidad, no en nuestra naturaleza humana. Dice la palabra en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley que hay en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque yo sé de lo que me tengo que apartar, encuentro otra cosa en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, en mi naturaleza. Y es que mi naturaleza se inclina al pecado. Me quiere llevar al pecado. Y cuando decimos que para ir hacia la pureza tenemos que tener discernimiento espiritual, la gran realidad es que por más que nosotros ejerzamos sabiduría o inteligencia al evaluar una relación, una persona, una situación, jamás podremos estar seguros del hombre. Jamás podremos estar seguros de lo que hay en el corazón de la otra persona, o incluso si no podemos estar ni seguros de lo que hay en mi propio corazón, mucho menos de lo que hay en el corazón de los demás. Dice la palabra 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, yo no puedo conocer lo que hay en tu corazón, o en el tuyo, o en el de nadie. Entonces, ¿cómo puedo caminar hacia la pureza? Sin las 3 cosas que necesito, no las puedo hacer. Y decimos con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque lo que yo no puedo, Él puede. Él nos conoce a fondo. En Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Cristo nos conoce a tal grado que si lo entendiéramos, la vergüenza nos aplastaría. Esa cosa espantosa y horrible y vergonzosa que a lo mejor usted no le cuenta a nadie, porque le da vergüenza, Cristo la sabe. Nosotros no podemos vigilar nuestro corazón.
pero Él lo mira constantemente. Y no solamente el nuestro, sino el de todos los hombres. Nos conoce a fondo. Además, siendo hijos de Dios, Él nos ha dado su Espíritu. Y así como conoce nuestro corazón, es Él, el Espíritu Santo, el que nos dice, mira, tu pie se está saliendo del camino. No te has dado cuenta, pero en el camino por el que vas directo al pecado. Y mete esa incomodidad. No nos habla con palabras, pero inmediatamente hay algo que no cuadra. Nos sentimos incómodos con aquello. Nos guía a confesar, a ir de rodillas delante del Padre a decir, Señor, perdóname porque otra vez me estoy saliendo del camino, o me salí del camino. Él nos conoce y nos ha dado su Espíritu que está en nosotros, que nos guía, y Él nos ha dado acceso al Padre. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros no podemos tener certeza de que al evaluar una relación, una persona, una situación, vamos a estar seguros de no contaminarnos con el pecado, de que vaya a impactar nuestra vida negativamente. Pero tenemos un Dios al que podemos orar y decirle, Señor, yo no soy sabio, pero tú sí eres sabio. Dame de tu sabiduría para saber qué hacer. Señor, muéstrame lo que yo no estoy viendo, lo que no puedo ver, deja que lo vea. Usa tu Espíritu para mostrarme cuál es la decisión correcta. Cristo murió y resucitó por nosotros. Estamos sentados aquí porque un día creímos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos dio vida eterna por eso, como resultado de eso. ¿Por qué no vivimos por Él también? Cada cosa en nuestra vida, cada decisión, el vigilar nuestros corazones, el caminar en santidad, el discernir espiritualmente en todas las situaciones, relaciones, personas que llegan a nuestras vidas. Caminemos en la fe de Jesucristo, porque lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer por nosotros. Por Él entramos a la vida. Vivamos también por Él. A lo mejor tú estás escuchando hoy y algo de lo que he dicho te ha recordado un evento en tu vida, te ha recordado una lucha, te ha recordado los daños que a lo mejor la gente te ha hecho. Te ha recordado la incapacidad que hay en cada uno de nosotros para mantenernos puros. Y has escuchado que yo he dicho hoy que Jesucristo es el camino a la pureza. Y quieres entenderlo, quieres vivir eso. Lo único que tienes que hacer es reconocer que estás en pecado como todos nosotros lo estamos, o lo estuvimos. Y que Cristo murió en una cruz para librarte de esa culpa, de ese horror, para que tú recibieras perdón como nosotros lo hemos recibido. Solo necesitas arrepentirte de todo eso y pedirle a Dios que te salve. El único camino a la pureza es Cristo. Él guarda nuestros corazones. Él nos lleva a la santidad. Él nos da sabiduría para todas las decisiones y todas las situaciones de la vida. Aferrémonos a Él.